Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a ver algunas de las nuevas características que tiene C# 11 para nosotros. Yo voy a utilizar .NET 7 Release Candidate 1 y también voy a utilizar la versión preview de Visual Studio. Muy bien, vamos a crear entonces una aplicación de consola en la cual vamos a hacer nuestras pruebas. Le vamos a llamar Demo C# 11, Enter, y vamos a utilizar .NET 7 Preview. Estamos utilizando el Release Candidate 1 de .NET 7. Esto es Visual Studio Preview. Muy bien, aquí tenemos nuestra aplicación de consola y vamos a comenzar de una vez con la primera nueva característica, la cual es String Literales Brutos o Raw String Literals. Le llamamos literales brutos porque, por un lado, se utilizan a través de un nuevo literal, el cual veremos en un momento, y bruto en el sentido de que se muestra como es. En estos, no hay necesidad de utilizar secuencias de escape para mostrar ciertos caracteres. Vamos a ver, déjame minimizar esto y vamos a decir ejemplo 1, string literals. Y vamos a ver cómo era la situación cuando queríamos tener, por ejemplo, un string de varias líneas antes de C# 11. Vamos a decir antes de C# 11 y vamos a decir var string de C# 11 y sabemos que podemos utilizar el verbatim. Para eso utilizamos el arroba y colocamos las típicas comillas de un string. Luego yo puedo decir, por ejemplo, hola, coma, y puedo decir enter, mi nombre es, y vamos a decir aquí Felipe, punto, y luego vamos a decir que yo quiero una línea por acá que diga esta línea está identada. Muy bien, y si escribimos eso en la consola, vamos a escribir eso en la consola, console writeLine, vamos a ver que efectivamente vamos a tener un string de varias líneas, como podemos ver acá. El problema con esto es variado. El primer problema es que si yo, por ejemplo, quiero colocar esto entre comillas, tengo que colocar dobles comillas, por ejemplo. Dobles comillas para tener Felipe entre una comilla. Control F5 y vamos a ver que efectivamente tuvimos que utilizar doble comilla para escapar esta comilla de aquí y doble comilla acá para escapar esta comilla de acá. Escapar quiere decir que yo tengo que utilizar una secuencia de caracteres especiales para poder mostrar ciertos caracteres en mi string. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a ver el segundo problema del verbatim. Y es que si yo hago esto y por ejemplo digamos que yo quiero tener esto así, que a mí me gusta tener el valor de mis variables aquí a la derecha, quizás por un tema visual. Vamos a ver que ahora yo realmente he alterado el string. Si yo presiono control F5, vamos a ver que ahora tenemos esto. Fíjate que tenemos el hola por un lado y esto por el otro lado, pero eso no es lo que yo quería. Yo simplemente quería, por un tema de estética, colocar este valor aquí a la derecha del igual. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Pues podemos utilizar los strings literales brutos. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo decir acá var string de varias líneas con C# 11. Y para utilizar los strings literales brutos decimos como mínimo 3 comillas. Y aquí vamos a colocar el punto y coma. Y fíjate que en vez de utilizar una comilla, utilizamos 3 comillas para indicar el inicio y el fin del string literal bruto. Y no solo eso, sino que yo dije mínimo 3 comillas porque pueden ser más, como veremos en un momento. Por ahora yo lo que voy a hacer es que voy a colocar este mismo mensaje. Vamos a colocar este mismo mensaje acá. Solo que ya esto yo quiero colocarlo más para acá. Y vamos a ver algo, y es que aquí tenemos esta línea vertical. Esta línea vertical es la que me marca dónde es que inicia el string realmente. Es decir, cuál es la primera columna que define dónde inicia el string, que es esta. Lo bueno de eso es que yo puedo entonces decir esto. Tap, 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 tap. Y fíjate cómo yo estoy moviendo esta barra vertical, lo que me indica que esta sigue siendo, digamos, la primera columna de cada línea del string. Así, a pesar de que esto está aquí hasta la derecha, al estar inmediatamente a la derecha de esta barra, quiere decir que está al inicio en la primera columna de cada línea. Y claro, este que tenemos acá sí tiene varios espacios a partir de lo que va a ser la primera columna del string. Vamos a ver esto. Vamos a venir acá, console writeLine. Vamos a colocar esto por acá, un separador, y luego console writeLine, y vamos a decir string de varias líneas con C# 11. Muy bien, control F5 y vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia, y es que aquí yo tengo hola, y fíjate que mi nombre está en la misma línea vertical o en la misma columna que el hola. El H y la M están en la misma columna. Excelente.
Eso me da mucha más flexibilidad a la hora de formatear mis strings. Y no solo eso, fíjate que aquí yo tuve que utilizar doble comilla y aquí yo solamente tuve que utilizar una. Fíjate que no hubo necesidad de ninguna secuencia de escape. No hubo necesidad porque, como te decía, ese es un string literal bruto donde tú obtienes lo que tú ves aquí. Otra cosa interesante es que este es el que define dónde va esta línea vertical y es muy importante que este símbolo comience antes que el inicio de cualquier string. Por ejemplo, yo tengo este val aquí que está al mismo nivel que este símbolo de acá, que al inicio de este símbolo. Si yo hago esto y lo empujo hacia adelante, ya no se puede, porque entonces cuando tú tiras una vertical aquí, fíjate que estás excluyendo la M y estás excluyendo la H, lo que quiere decir que hay un error porque tú estás excluyendo caracteres. Lo que quiere decir que mínimo tú debes de colocar este símbolo acá o lo puedes colocar acá, si tú quieres empezar con un espacio en blanco o más para acá, pero no puedes hacerlo de tal manera que esta barrita vertical se coma, por decirlo de algún modo, se coma algunos caracteres. Fíjate cómo me da un error inmediatamente. Así que con esto tú marcas el inicio de donde empieza cada línea de tu string. Y como te decía, esto es completamente bruto en el sentido de que si yo coloco doble comilla acá, pues eso es lo que yo voy a obtener, doble comilla. Fíjate entonces aquí que tenemos Felipe con doble comilla. Aquí podemos ver la diferencia fundamental con el string normal, en este caso el verbatim. Otra cosa que podemos ver es que podemos utilizar interpolación de strings tanto con el verbatim como con el string literal bruto. Por ejemplo, vamos a decir que este nombre va a ser una variable. Déjame colocarlo por acá. Var nombre igual a Felipe. Muy bien, para utilizar string interpolation o interpolación de string, sabemos que colocamos aquí este símbolo y podemos quitar esto de acá y vamos a colocar llaves y colocamos el nombre de la variable, en este caso nombre. Muy bien, y aquí podemos hacer lo mismo. Yo puedo decir aquí símbolo de peso y aquí yo puedo colocar llaves, nombre. Déjame quitar uno de los dobles comillas y vamos a ver que es lo mismo en el sentido de que funciona. Sin embargo, tenemos un problema. ¿Qué tal si yo quiero colocar aquí mi nombre, pero entre llaves? Pues para eso yo tengo que hacer lo siguiente. Yo tengo que decir aquí otro símbolo de peso y ahora fíjate cómo esto pasó a ser un string. Lo que significa que para yo colocar una expresión yo necesito doble llave. ¿Qué quiere decir esto? Que según la cantidad de símbolos de peso que tú tengas aquí vas a tener que utilizar para poder representar una expresión de C#. Pero eso tiene una ventaja y es que ahora yo puedo decir esto. Yo puedo colocar mis llaves aquí que van a ser de strings. Entonces, dos llaves son una expresión de C#, mientras que una tercera llave va a ser ya un string. Y de esta manera yo tengo lo que te decía, que es que yo quiero colocar mi nombre entre llaves. Y te decía hace un momento que para marcar el inicio de un string literal bruto, lo que hacíamos era como mínimo colocar 3 comillas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a decir que aquí yo quiero colocar 3 comillas entre la palabra línea. Entonces yo quiero decir comilla, comilla, comilla y comilla, comilla, comilla. Pero hay un problema y es que esto ya me está marcando el fin del string, ¿cierto? Pues lo que podemos hacer, igual que como hicimos con esto, es colocar una cuarta comilla por aquí y una cuarta comilla por acá. Y fíjate que esto automáticamente me agregó esta cuarta comilla por aquí, pero yo no quiero eso. Así que lo voy a quitar y ahora tenemos 3 comillas acá. Entonces fíjate cómo si yo quiero colocar 3 comillas aquí, pues yo coloco 4 acá. Si yo quiero colocar 4 por acá, pues coloco 5 por acá. Y así sucesivamente. Entonces, control F5 solamente para que veamos que efectivamente tenemos línea entre 3 comillas. Esta es solamente una de las características nuevas de C# 11. Vamos a ver otra. Y es que podemos colocar varias líneas en la interpolación de strings. Vamos a ver esto. Vamos a ver un ejemplo 2. Ejemplo 2. Vamos a decir líneas en interpolación de strings. Solamente para que no me interrumpa en la consola, yo voy a comentar el console.writeLine. Pero de todos modos, y por cierto, este código tú lo vas a tener en GitHub en la descripción de este video. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a decir que yo tengo una variable, temperatura igual a 24. Y yo quiero escribir un mensaje. Mensaje. Muy bien. Entonces, yo voy a utilizar un string normal, pero voy a utilizar interpolación de string. Y yo voy a decir, la sensación humana a la temperatura, tal temperatura es, y aquí yo quiero colocar una expresión switch. Entonces yo voy a decir llaves para colocar una expresión de C#, y lo que es nuevo es que ahora yo puedo decir esto, temperatura, switch, déjame colocar esto para acá, y vamos a decir esto. Fíjate cómo esta expresión de C# dentro de una interpolación de string tiene varias líneas. Entonces yo puedo decir aquí, por ejemplo, mayor a 45, me va a dar el valor
este mayor a 35 me va a dar una sensación de demasiado calor. Y solamente para que no me tengan que ver escribiendo tanto, yo voy a pegar esto, que son básicamente los distintos valores que yo quiero colocar en este mensaje dependiendo el valor de temperatura. Ahora yo puedo decir console writeLine y vamos a decir mensaje. Vamos a decir control F5 y vamos a ver que tenemos la sensación humana a la temperatura 24 es frío. Y si yo cambio esto, por ejemplo, por 27, digamos, vamos a ver que tenemos la sensación humana, la temperatura es agradable. Es decir, fíjate cómo yo pude, en una expresión de C# dentro de una interpolación de strings, tener una expresión de varias líneas. Otra cosa nueva que tiene que ver con strings, ya es la última que tiene que ver con strings de este video, son los strings literales de UTF-8. Es decir, que podemos crear strings de encoding UTF-8 de una manera sencilla utilizando un simple sufijo. Vamos a ver esto. Vamos a ver que antes yo lo que hacía era, para tener un string en formato UTF-8 o con encoding UTF-8, yo decía, por ejemplo, UTF-8 antes de C#11 igual a, decíamos encoding, este código probablemente tú lo has escrito alguna vez en tu vida, encoding UTF-8, get bytes, y colocábamos el string, por ejemplo un hola. Ahora, en C#11 yo puedo decir UTF-8 en C#11 y yo puedo decir simplemente hola U8, punto y coma. Este U8 de UTF-8 es el sufijo que hay que colocar después de un string para transformarlo a una colección de bytes con el encoding UTF-8. Fíjate que hay una diferencia. Este me da un arreglo de bytes, este me da un span de solo lectura de bytes, pero si tú quieres un arreglo de bytes, tú puedes decir simplemente tu array, y es exactamente lo mismo, si eso es lo que tú quieres, si tú quieres un arreglo de bytes, pero básicamente te simplifican un poquito la sentencia, te simplifican un poquito el código, solamente teniendo que decir U8 al final del string para transformarlo a el encoding UTF-8. Ya pasamos de los strings, ahora vamos a temas más interesantes. Vamos a empezar con un ejemplo de patrones de lista. Los patrones de lista se refieren a utilizar el pattern matching, pero con listas. Este es un tema un poquito largo, por lo que probablemente yo voy a hacer un video de eso en el futuro. Aquí yo solamente te voy a dar una introducción. Vamos a ver, básicamente, si yo tengo un arreglo de números, vamos a decir números, y yo voy a decir 1, 2 y 3, un arreglo bien sencillo. Ahora yo puedo utilizar pattern matching con este arreglo. Por ejemplo, yo puedo decir se emparejan. Y puedo decir números is y 1, 2 y 3. Es decir, yo puedo preguntar, ¿este arreglo tiene este patrón? Claro que sí, porque este arreglo es de 3 elementos también, y su primer elemento es 1, su segundo elemento es 2 y su tercer elemento es 3. Entonces yo quiero hacer algo, yo quiero crear un pequeño método auxiliar, solamente para este ejemplo, que lo que va a hacer es que me va a permitir representar este arreglo de esta manera en un string. Al final no importa qué es este código, esto es solamente para presentación. Esto es solamente para fines didácticos, porque ahora yo lo que voy a hacer es que voy a decir aquí números strings, es decir, una representación en strings de este arreglo de números, y aquí abajo yo voy a colocar un console writeLine, el cual me va a mostrar en pantalla el arreglo original. Tenemos 1, 2, 3, sigue el mismo patrón que 1, 2, 3. Claro que sí, esto es trivialmente cierto, pero ahora vamos a ver lo siguiente. Y por cierto, déjame comentar esto del ejemplo anterior. Vamos a ver un patrón un poquito más interesante. Vamos a ver. Se emparejan 2 igual a números se empareja con 1,2. Pues la respuesta lógicamente es no. ¿Por qué? Porque este es un arreglo de 3 elementos, este es un arreglo de 2 elementos, por tanto no tienen el mismo patrón, porque no tienen la misma longitud. Déjame repetir esto, solo que aquí yo voy a decir se emparejan 2 y aquí yo voy a escribir esto, que es esto que tenemos acá. Muy bien, control F5 y vamos a ver que tenemos que no siguen el mismo patrón y por tanto es falso. Muy bien, ahora vamos a hacer lo más interesante. Vamos a introducir la figura del comodín. Vamos a decir emparejan 3 igual a números is 1, 2 y a mí me gusta llamarle comodín, pero básicamente es una variable de descarte en C#, que básicamente lo que significa aquí es que aquí yo puedo tener cualquier valor. Yo quiero saber si este arreglo tiene este patrón, que el primer número sea 1, el segundo número sea 2 y el tercer número sea cual sea, pero tiene que haber 1 ahí. Tiene que haber algún tipo de valor, un 3, un 4, un 5, no importa. Pero tiene que haber algo. Vamos a ver esto.
Vamos a clonar esta línea, vamos a decir aquí esto y se emparejan 3, que es esta variable que tenemos acá. Y vamos a ver que efectivamente sigue este patrón. Claro, porque aquí tenemos un arreglo con los números 1, 2 y 3 y aquí tenemos 1, 2 y cualquier número que podamos tener aquí. Vamos a ver esto. Vamos a ver que funciona con cualquier otro número. Vamos a colocar aquí un 4, por ejemplo, y vamos a decir control F5 y vamos a ver que es 1, 2 y 4 igual a 1, 2 y 3, o mejor dicho, sigue el mismo patrón. Falso. Y aquí tenemos lo mismo, falso, porque tienen una distinta cantidad de elementos. Pero aquí sí tenemos verdadero. ¿Por qué? Porque aquí yo coloqué la variable de descarte indicando que mientras tengamos 1 y 2 como los primeros dos valores del arreglo, todo bien. El tercer valor puede ser cualquiera. Muy bien, vamos a cerrar y vamos a continuar. Vamos a ver que también podemos utilizar expresiones lógicas. Por ejemplo, yo puedo decir se emparejan 4 y aquí yo quiero decir que no importa qué número sea, pero tiene que ser mayor que 2. Ok, entonces yo tengo que tener un arreglo que sea primer elemento 1, segundo elemento 2 y el tercer elemento cualquier número siempre que sea mayor a 2. Vamos a ver eso. Vamos a ver que ahora mismo yo tengo 4, así que esto va a ser cierto. Déjame venir acá y decir mayor que 2 y decir 4. Muy bien, control F5 y vamos a ver que tenemos este nuevo patrón, que es que yo estoy diciendo que va a haber un emparejamiento siempre y cuando este arreglo que tenemos aquí cumpla con estas características, que el primer valor sea 1, el segundo valor sea 2 y el tercer valor sea un número mayor que 2. O sea que si yo coloco un 1 aquí, esto va a ser falso, ¿cierto? Claro, porque 1 es menor que 2. Vamos a ver esto. Vamos a decir aquí, por ejemplo, 1 y control F5. Y vamos a ver que efectivamente tenemos falso por aquí. Tenemos falso por aquí porque ya este arreglo no cumple con este patrón porque el patrón dice que el tercer elemento del arreglo tiene que ser un número mayor que 2 y eso no es lo que yo tengo aquí. Entonces fíjate cómo esta nueva sintaxis de C#, este pattern matching que podemos utilizar con listas, me permite abreviar cuando yo quiero reconocer patrones en mis arreglos. Muy bien, y por cierto, esta característica se llama patrones de listas. Hay más cosas que podemos ver, pero como te decía, es un tema muy amplio, así que lo vamos a dejar para un futuro video. Este video es solamente para dar un vistazo por encimita, por arribita, de las nuevas características de C# 11. Así que vamos a comentar esto y vamos a continuar con la siguiente nueva característica, que son los miembros requeridos. Vamos a ver esto. Vamos a ver que podemos marcar campos y propiedades como requeridas para garantizar que les asignemos un valor. Vamos a ver esto. Vamos a venir acá, déjame decir, ejemplo 5, miembros requeridos. Y vamos a crear una nueva clase. Yo voy a crear una simple clase persona, agregar clase. Le vamos a llamar persona, pues. Y vamos a colocar aquí una propiedad. Vamos a decir string, nombre. Y va a ser del tipo init aquí, o mejor dicho, solamente le vamos a poder asignar un valor al momento de inicializar la clase. Y yo quiero colocar aquí, digamos, dos constructores. Realmente eso debió ser ctor. Y un constructor vacío y un constructor en el cual yo sí voy a recibir nombre. Entonces, string nombre, control punto, inicializar propiedad. Y fíjate cómo nombre va a ser igual a este parámetro. Muy bien, entonces vamos a ver qué yo tengo hasta ahora. Yo puedo venir acá y decir var persona igual a nueva persona. O puedo decir var persona 2 igual a new persona Felipe. O puedo decir var persona 3 igual a nueva persona. Y puedo utilizar esta sintaxis para inicializar inmediatamente la propiedad nombre. Muy bien, y todo esto es correcto. Vamos a ver que lo único que no es correcto es que, por ejemplo, yo venga y diga persona.nombre igual a Felipe. ¿Por qué? Porque la propiedad nombre solamente puede ser asignada al momento de inicializar la clase, que es lo que quiere decir este init que hemos colocado aquí. Ahora, lo nuevo de C# 11, y déjame quitar esto, lo nuevo de C# 11 es que yo puedo exigir que se llene esta propiedad, porque fíjate que con este constructor, esta propiedad queda vacía, pero yo quizás no quiera eso. Entonces yo puedo decir que esta propiedad es requerida. Ahora vamos a ver que si yo vengo acá, vamos a tener errores en estas dos instanciaciones de nuestra clase persona. En esta, porque definitivamente no estamos llenando el valor de la propiedad nombre. Así que tenemos un error aquí, esto no está permitido, yo tendría que comentar esto, o por lo menos utilizar esta sintaxis para poder inicializar correctamente mi propiedad nombre. Pero ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta? Qué raro, porque aquí yo estoy inicializando nombre, ¿cierto? Ah, pero lo que pasa es que C# no sabe eso, el compilador no sabe eso, yo tengo que avisarle. Para eso utilizamos un nuevo atributo que es sets
require members, que básicamente significa se inicializan los miembros requeridos. Es decir, yo estoy indicando que este constructor que tenemos aquí efectivamente inicializa todos los miembros requeridos de esta clase. Y por tanto, ahora que yo he colocado este atributo por acá, ya ahora yo no tengo ningún error por acá. Es decir, entonces que con require yo puedo indicar cuando uno de mis campos o propiedades es requerido. Otra cosa nueva es el alcance de archivos. Este es un nuevo modificador de acceso que se llama file. File significa archivo. Y este modificador de acceso limita el acceso de tipos como clases e interfaces al archivo donde se encuentra el código. Es decir, desde fuera del archivo no podremos acceder a dicho tipo. Cuando hablamos de archivo nos referimos, por ejemplo, a persona.cs, a program.cs, etc. Es decir, el alcance de un tipo va a ser el archivo donde se encuentra. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo venir acá y yo puedo decir por aquí, debajo de esta clase, vamos a decir, ejemplo 6 me parece, alcance file o nuevo modificador de acceso file. Yo voy a decir file class, utilidades persona, esto es un simple ejemplo, claro está, public int, obtener valor y vamos a decir 42 por ejemplo. Muy bien, entonces yo tengo este modificador de acceso file aquí, ¿cierto? Fíjate que aquí yo tengo internal, aquí yo tengo public, pero aquí yo tengo file. Este es el nuevo. File es el nuevo. Entonces ahora, como yo le puse file, esta clase no puede ser accedida, no puede ser utilizada desde otro archivo. Es decir, si yo vengo aquí a program y yo digo, por ejemplo, ejemplo 6, alcance file, yo no puedo decir esto. Yo no puedo decir var utilidades igual a new utilidades. No puedo decir esto. A pesar de que están en el mismo proyecto, a pesar de que program y persona están en el mismo proyecto, yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer esto porque al yo decir file aquí, yo solamente puedo utilizar esta clase desde dentro de este mismo archivo que yo tengo aquí. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo venir para acá y yo puedo decir, por ejemplo, public int obtener valor. Y yo puedo decir esto, y desde aquí yo sí puedo instanciar mi clase utilidades persona. Yo puedo decir utilidades persona sin problema, claro, porque yo me encuentro dentro del mismo archivo. Y aquí yo puedo decir return utilidades obtener valor. Fíjate entonces cómo yo estoy escondiendo este tipo, esta clase, para que solamente tenga alcance en este archivo. Y ya luego yo puedo, a través de obtener valor, pues darle uso desde fuera, pero fíjate que es un uso controlado. Porque para eso son los modificadores de acceso. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, valor y decir persona 2, digamos que la tenemos a mano, obtener valor. Y no hay ningún problema con eso. Entonces lo nuevo es que tenemos este nuevo modificador de acceso que tenemos aquí, file. Algo bien chévere de C# 11 es que ahora es más fácil trabajar con structs. Recordamos que los structs son como las clases, solo que son tipos de valor y no tipos de referencia. Lo nuevo es que ahora sus propiedades y campos serán automáticamente inicializados al valor por defecto del tipo correspondiente. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Vamos a venir acá. Vamos a crear un nuevo archivito. Vamos a decirle punto. Solo que va a ser un struct. Muy bien, un struct. Y yo quiero que tú veas lo que teníamos antes. Pero fíjate esto. Fíjate que yo tengo aquí. Yo voy a decir 2 puntos. Vamos a decir que estos 2 puntos son puntos del plano cartesiano. Y vamos a ver que no hay ningún problema, ¿cierto? Esto compila. Yo creo que todo compila hasta ahora. Muy bien, succeeded. Vamos a ver cómo era en C# 10. Si yo vengo acá, yo puedo decir que mi target framework es .NET 6. Y ahora eso me va a provocar errores, por ejemplo aquí. Porque .NET 6 utiliza automáticamente C# 10. Y aquí vamos a ver que tenemos un error. Tenemos un error porque se nos pide que tenemos que inicializar nosotros mismos estas propiedades que tenemos aquí. Para eso yo tendría que decir, por ejemplo, int x, int y y decir inicializar, inicializar, y ya con eso se va el error. Pero eso es un poquito tedioso y más para valores que obviamente yo quisiera que el valor por defecto fuera 0. Si yo quiero eso, pues simplemente yo puedo ya ignorar todo esto, porque se va a inicializar al valor por defecto del tipo de dato correspondiente. Por ejemplo, si esto es int, el valor por defecto de int es 0, así que si yo no le asigno un valor a esto, pues su valor va a ser 0. Igualmente este, que también es un tipo de dato entero, pero si fuera un string fuera nulo, porque string es un tipo de referencia, y así sucesivamente. Entonces vamos a volver a C# 11, volviendo aquí a .NET 7, y vamos a ver que efectivamente ya no tenemos ningún error y por tanto no se nos obliga a inicializar manualmente las propiedades de un struct. De nuevo, esto hace que trabajar con structs sea un poquito más amigable. Vamos a poner aquí ejemplo 7, autoinicialización de miembros de structs.
Muy bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, el ejemplo 8, que tiene que ver con el name of. Name of se utiliza para obtener el nombre de una variable. Por ejemplo, si yo digo aquí var nombre de la variable persona 2, si yo digo name of y yo digo persona 2, esto lo que me da es un string con el valor persona 2. Entonces déjame colocar eso en consola solamente para aquellas personas que no conocen name of. WriteLine, vamos a decir nombre de la variable persona. Entonces control F5 y vamos a ver que tenemos aquí persona 2, es decir, me da el nombre de la variable, persona 2. Puede ser persona 3 si utilizo persona 3, etc. Bueno, lo nuevo de C# 11 con referencia a name of es que ahora podemos utilizar name of en un atributo para acceder al nombre del parámetro del método sobre el cual se está colocando el atributo. Vamos a ver eso. Vamos a verlo con un ejemplo. Yo voy a venir acá y déjame decir ejemplo 8 me parece. Ejemplo 8, alcance aumentado de name of. Name of. Muy bien, yo voy a crear un simple atributo. Va a ser un muy simple atributo. No va a tener ningún tipo de complicaciones. Va a ser mi atributo. Hereda de atributo y recibe un parámetro. Muy bien, sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a venir a mi clase persona y yo voy a decir que yo quiero utilizar ese atributo en un método. Muy bien, entonces yo voy a crear un método, de nuevo un método de prueba, public void método con parámetros, y este método tiene este parámetro aquí. Lo nuevo de C# 11 es que ahora yo puedo decir mi atributo y vamos a decir que yo quiero pasarle el nombre de este parámetro, no el valor, el nombre. Entonces yo puedo decir ahora name of y decir mi parámetro, y no hay ningún problema con eso. Fíjate cómo entonces ya hemos solucionado nuestro problema. Aquí me falta un paréntesis y muy bien. Fíjate que esto compila perfectamente, no hay ningún problema. Ahora, si yo mañana le cambio el nombre a este parámetro, por ejemplo, parámetro 2, fíjate cómo cambia automáticamente con esto. Y claro, yo puedo reutilizar esto en otros métodos, con otros parámetros, con otros nombres, y yo puedo utilizar name of perfectamente. Esto es un tema utilitario, te ayuda a hacerte la vida un poquito más fácil. Hablando de atributos, otra nueva característica de C# 11 son los atributos genéricos. La idea es que ahora podemos tener una clase genérica como atributo, para así tener parámetros genéricos en dicha clase. Vamos a ver, vamos a ir a nuestro atributo y vamos a colocarle genéricos. Y ahora yo lo que voy a hacer es que yo voy a recibir por aquí t valor genérico. Y vamos a decir por acá, digamos por aquí primero, yo quiero decir public t valor genérico. Y vamos a decir get. Y yo voy a decir valor genérico, valor genérico. Y fíjate que no hay ningún problema, yo puedo tener un genérico como atributo. Déjame colocar punto y coma por acá. Y ahora vamos a utilizarlo. Vamos a decir por aquí que yo quiero decir string, por ejemplo. Y aquí yo quiero decir coma. Voy a pasar mi nombre, Felipe. Y fíjate que no hay ningún problema. Fíjate cómo este atributo ahora tiene genéricos. ¿Y qué me permite hacer eso? Pues que ese segundo valor, que aquí es un string, yo puedo convertirlo a otra cosa. Por ejemplo, vamos a decir un entero. Digamos que yo quiero un entero. Déjame colocar un 2 aquí. Y vamos a decir por acá 42. Y no hay ningún problema, fíjate cómo yo estoy reutilizando ese atributo, primero pasándole un string y ahora pasándole un entero. Es decir, ahora yo tengo mucho más flexibilidad a la hora de utilizar atributos. La última característica que vamos a ver hoy de C# 11 es que ahora podemos utilizar matemática genérica. Con esta vamos a poder realizar operaciones matemáticas sobre parámetros genéricos. Vamos a ver esto. Vamos a crear una clase por acá abajo, public class matemática genérica. Y vamos a decir public static. Y yo voy a decir que esto me va a devolver un tResult, que va a ser un resultado genérico, sumar. Este va a ser un método para sumar. Vamos a recibir un tipo de dato t. Y vamos a devolver un resultado t. Y yo voy a decir y enumerable de t. Vamos a decir valores. Y yo tengo que indicar, para poder utilizar mi matemática genérica, yo tengo que colocar restricciones, tanto sobre t como tResult. Yo voy a decir where t es del tipo o implementa la interfaz iNumberBase de t. Y vamos a decir aquí where tResult también es iNumberBase tResult. Básicamente con el iNumberBase yo estoy diciendo que estas t's representan números. Pero cuando decimos números, yo estoy hablando en un sentido abstracto. Por ejemplo,
Pueden ser números reales, números complejos. Si yo quiero tratar los vectores como números, lo puedo hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto me va a permitir definir un algoritmo el cual va a trabajar sobre lo que sea que yo le pase aquí, siempre y cuando se respeten estas restricciones que yo tengo acá. Vamos a ver esto. Vamos a ver que yo tengo un conjunto de valores, ¿cierto? Entonces yo quiero sumarlos. Por tanto, lo primero que yo necesito es el valor 0. Necesito el 0 porque yo voy a decir 0 más el primer valor, luego ese resultado más el segundo valor y así sucesivamente. Entonces yo voy a decir igual a tresult.0, lo cual es distinto según el tipo de valor que yo envíe por acá. Por ejemplo, si para mí yo estoy mandando números enteros, el 0 va a ser pues simplemente 0. Pero si yo estoy mandando vectores, pues el 0 va a ser un vector con todas sus componentes igual a 0. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir for each valor en valores, y vamos a decir resultado más igual, y vamos a decir tresult.createChecked. Necesitamos utilizar createChecked y pasarle valor. Esto me permite crear una instancia de este valor para así luego poder operarlo, en este caso sumarlo. Y ya luego yo retorno el resultado. Fíjate entonces que este algoritmo lo que hace es, básicamente, sumar cada valor de este y enumerable de valores. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a venir acá, déjame borrar esto del name of, que era solamente un ejemplo. Vamos a decir ejemplo 9 me parece, matemática genérica. Y vamos a ver que ahora ese método genérico que yo acabo de hacer, ese algoritmo genérico, sirve para cualquier tipo de dato siempre y cuando respete el implementar iNumberBase. Por ejemplo, arreglo de números enteros. Vamos a hacer un arreglo de números enteros. Digamos 1, 2 y 3 de nuevo. Luego vamos a hacer otro arreglo, pero esta vez de números complejos. Yo voy a decir complex, arreglo, números complejos, y yo voy a decir new complex, y vamos a decir 2,3, es decir, donde la parte real sea 2 y la parte imaginaria sea 3. Si no sabes lo que es un número complejo, no importa. Pero básicamente para sumar números complejos lo hacemos componente con componente, es decir, la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Por tanto, esto va a ser 2 más 4, 6 y 3 más 1, 4, es decir, un número complejo igual a 6 más 4i. Entonces, vamos a decir aquí var resultado, números enteros. Yo quiero sumar los números enteros, para eso voy a utilizar mi matemática genérica y vamos a utilizar sumar. Esperamos pasarle enteros y esperamos que el resultado sea un entero también, porque al sumar enteros el resultado es un número entero. Luego le vamos a pasar nuestros números enteros y vamos a escribir el resultado en la consola. Muy bien, ahora vamos a hacer lo mismo con los números complejos. Resultado, números complejos igual a matemática genérica, sumar, complex. Al sumar números complejos obtenemos un número complejo, así que por eso volvemos a colocar complex por acá. Y vamos a decir números complejos, que es nuestro arreglo de números complejos. Y luego, lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a escribir en la consola el resultado de estas operaciones. Muy bien, ya podemos presionar el control F5. Vamos a ver que tenemos entonces que la suma de 1, 2 y 3 es 6, perfecto. Y la suma de 2 más 3i más 4 más i es igual a 6, porque 2 más 4, 6 y 3 más 1i sería 4i. Muy bien, entonces como podemos ver, ahora con C# 11 es muy fácil crear algoritmos que trabajen matemática genérica. Y bien, estas son las nuevas características que más me gustaron de C# 11. Si tú quieres aprender más acerca de C#, puedes tomar mi curso de Udemy hoy mismo. También tengo cursos de MVC, de Web APIs y mucho más. Link con descuento en la descripción de este video. Gracias.